Familia, quiero hablarles del llamado de Dios para nuestras vidas. Todos de alguna manera somos llamados al servicio del Señor, llamados al ejército del Señor, llamados a cumplir un propósito, llamados a cumplir una función dentro del cuerpo de Cristo. Muchos de los llamados en la Biblia no eran las personas más indicadas, más adecuadas, quizás no tenían tanto conocimiento, eran personas temerosas, miedosas. Sin embargo, Dios se especializa en llamar a ese tipo de personas. Así que si tú eres una persona que tiene todavía temor de ponerte en la mano del Señor, tienes temor de realmente tomar una responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo, quiero decirte que el Señor en este tiempo va a trabajar sobre tu vida. Puedo asegurarte que Dios se especializa en ese tipo de personas. Fíjese usted lo que pasa en el llamamiento de Eliseo. Cuando Elías, el profeta, tiene que llamar a Eliseo como sucesor suyo por orden de Dios, leyendo el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19, la palabra del Señor dice lo siguiente: partiendo él de allí, hablando del profeta Elías, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Esto era una orden de parte de Dios, que Dios se lo había dado a Elías, que tenía que ungir a Eliseo en reemplazo suyo. Elías no era un hombre de carácter fácil. Elías tenía un carácter bastante difícil. Como muchos de los escogidos, de los llamados del Señor, de los siervos de Dios en la Biblia, vemos que tenían caracteres bastante complicados, bastante difíciles. Tenemos muchos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el que sobresale más respecto a eso es el apóstol Pablo, que sabemos que tenía un carácter bastante difícil. Y podemos nombrar a muchos otros profetas y siervos de Dios, pero sin embargo Dios, como les decía al principio, se especializa en trabajar en ese tipo de personas. Porque sí o sí son personas que somos personas, me voy a incluir, en que necesitamos de la misericordia y la compasión de Dios. Fíjense ustedes que dice que el profeta Eliseo, antes de ser ungido profeta, estaba trabajando allí, ¿no es cierto? Araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, yunta de bueyes. Evidentemente que su familia era una familia que se dedicaba a la agricultura. Tener 12 yuntas de bueyes era para alguien que económicamente lo podía hacer. Evidentemente tenían buena posición económica. Y lo otro que podemos ver y observar, que Eliseo dice que tenía la última yunta. Entonces posiblemente estaba aprendiendo el oficio, el trabajo, iba a ser el heredero de todo eso. Quizás tenía ya armado un futuro, no solamente él, sino la familia hacia él. Pero Dios tenía otros planes. Lo que quiero decirte es que yo no sé cuáles son tus planes, pero sí que Dios tiene un plan para ti. Quizás no coincida con el plan que tú tienes hacia ti mismo, porque los planes de Dios son diferentes a los nuestros. Dios tiene sus planes para con nosotros. Eliseo tenía un proyecto, tenía un futuro, podría heredar algo, tenía tierras, tenía bueyes, tenía campos, era una persona que evidentemente tenía un futuro. Sin embargo, Dios tenía otro plan con él. Dice que pasa el profeta Elías y le tira el manto, le echó, dice, echó sobre él su manto, echó sobre él su manto, le tiró el manto. Acá vemos un poquito el carácter de Elías también. Yo entiendo de manera personal, como iba a ser el sucesor de Elías, si vemos la historia de Elías, difícilmente haya aceptado con buena voluntad ser él mismo quien tenga que ungir a sí mismo, a su sucesor. Ahí tenemos un tema. Entonces, echó sobre él su manto. Pero fíjese lo que sigue, cómo sigue la historia. Entonces, en el verso 20, dice, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, mire lo que dice Eliseo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, hablando de Elías, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? De otra manera, a ver, Elías, haz lo que quiera, haz tú lo que quieras, arréglate con Dios, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Porque claro, Eliseo dice, voy a ir a despedir a mis padres. Si hay algo que sabía Eliseo, que si él tomaba esa responsabilidad, posiblemente nunca más hubiese vuelto a ver a sus padres. Por ese es el motivo que dice, voy a despedir a mis padres, me voy a dedicar a la obra de Dios. Fíjese que San Lucas capítulo 9, verso 62 dice, y Jesús le dijo,
Ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Voy de nuevo. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto lo sabía Eliseo. Una vez que él ponía la mano en el arado de Dios, no en el arado que él estaba acostumbrado, al de los bueyes, el trabajo, la agricultura, sino en el arado de Dios, en el arado de Dios no se puede volver para atrás. Si pusiste la mano en el arado de Dios, no puedes volver para atrás. Y eso lo sabía Eliseo. Por eso Eliseo dice, voy a despedir a mis padres. Elías le dice, ve, haz lo que quieras, mira, yo estoy cumpliendo con lo que Dios me mandó. No es cosa mía. De alguna u otra manera, ese era el carácter de Elías. Y se volvió y tomó un par de bueyes, hablando de Eliseo, y los mató. Y con el arado de los bueyes, escuche, coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Qué hizo Eliseo? Fue y mató los bueyes. Eran tantos que le dio un asado para todo el pueblo. Alcanzó para dar de comer a todo el pueblo. Mató los bueyes. ¿Por qué tenía que matar los bueyes? Mira, porque había una tentación. Si las cosas no le iban bien a Eliseo, él seguramente se iba a volver para atrás. Él seguramente iba a volver a casa de los padres, seguramente iba a volver a su vida anterior. Entonces dijo, voy a romper todo lo que tiene que ver con mi pasado y a partir de ahora voy a tomar la decisión de ir hacia adelante, de ir al llamado de Dios y nunca más voy a mirar para atrás. Tuvo que matar los bueyes para que si alguna vez él sintiera el deseo de retroceder, se diera cuenta que ya no tiene nada que ver con el pasado. Cuando Dios te llama, tiene que matar tus bueyes. Tienes que matar tus pasados. No tiene que estar nunca la tentación de algún día decir, me alejo de Dios, me vuelvo atrás, ahora vuelvo a la vida anterior. No hay vida anterior. El que mira, el que pone la mano en el arado y mira para atrás, no es digno en el reino de Dios. Así que el consejo es, mata tus bueyes, mata tu pasado, para que no tengas tentación de volver a eso. Y con el arado, haz un buen asado para todo el mundo, pero recuerda eso, mata tus bueyes. ¿Cuáles son tus bueyes del pasado? Para que no quede nada que te haga retroceder en la vida. Dios tiene un llamado para ti y no es digno de que nosotros pongamos la mano en el arado y miremos para atrás. Bendiciones, querido amigo. Muchas bendiciones.